Entonces, ¿qué sucede? El punto de disputa y el más complicado es la capital. ¿Por qué? Porque los dos quieren que Jerusalén sea su capital. Porque todos esos conflictos también tienen raíces históricas religiosas, carácter religioso. Pero en la actualidad eso no es lo que se está No, pero está bien, pero que todo es base para llegar a la actualidad, son bases, ¿no? Porque para comprender lo que está pasando ahora tenemos que saber qué pasó ayer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese sentido, los árabes no aceptaron el conflicto y en el 1948 se da lo que es la primera guerra árabe-israelí. Entonces, los israelíes, entonces, al final de la guerra se alzaron con más terreno, porque ese es un riesgo que usted se toma. Cuando se echa un pleito que usted no tiene mucha posibilidad de ganar, si usted pierde, usted se tiene que aceptar la regla del vencedor. Eso es así, eso no es que yo lo quiera. Entonces, ¿qué sucede? Después de ahí vinieron una sucesión de conflictos por terrenos. ¿Ves? Vino la guerra de los 6 días, el mundo árabe en contra de Israel completamente. Después vino la guerra de Yom Kippur. Ahí en esa guerra los israelíes perdieron en cierto punto porque tuvieron que ceder el terreno que ya ellos habían conquistado. Porque entonces en esa situación, después de ahí entonces vienen una serie de acontecimientos con los palestinos reclamando cosas que ya ellos habían rechazado en el pasado. Porque cuando se vieron que perdieron control y más territorio, entonces después que lo perdieron, querían entonces volver a los acuerdos que se habían llegado antes de esos conflictos bélicos. Lo que sucede es que cuando se pierde terreno en una guerra, el vencedor no va a devolver eso muy fácil. Entonces, ese problema ha generado, por ejemplo, una dinámica dentro de lo que es a lo interno de lo que es la Franja de Gaza, de la parte de West Bank, ¿verdad? Que es la zona más que siempre ha controlado el grupo Fatah, que es lo que le llamamos la Autoridad Nacional Palestina, que es la que es reconocida políticamente como los representantes de los palestinos. Sí. Sin embargo, en el 2017, entonces, Hamás toma el control de lo que es la Franja de Gaza, que es una zona más pequeña, que tiene aproximadamente quizá 2 puntos y pico de habitantes, hace frontera con Egipto y entonces da al mar Mediterráneo. Pero es una franja pequeña. Entonces, esa franja entonces ha pasado prácticamente al control de Hamás. Ahora, cuando se da un acontecimiento como lo que cometió Hamás, en un momento muy festivo y celebración histórica para los judíos, ya es una situación, un acto ya de carácter político, que realmente hay que analizar bien qué persigue cada quien en ese tipo, con un tipo de evento de esa naturaleza, porque evidentemente ellos no son tan ingenuos para pensar que Israel no va a responder. Sin embargo, hazme un paréntesis ahí, porque no es un secreto que los famosos colonos israelíes, en el periodo que no es de guerra, a pesar de que ahí siempre está en guerra, ellos han ido ocupando terrenos que se supone estaban ocupados por los palestinos. O sea, que lo que se ve es una reacción como la que terminamos de ver los palestinos hacia Israel en ese momento que tú señalas. Pero tiene una acción política, o sea, dentro del contexto político, independientemente ya de que sí, eso es cierto, no encuentro que ninguno de los grupos son santos, pero sin embargo, ¿qué busca, qué persigue Hamás, ¿verdad? Que es un movimiento opositor y rival a Fatah, a la Autoridad Nacional Palestina. Y habría que buscar el origen también de quién creó a Hamás. Bueno, pero está bien, pero ¿qué busca? Esa es la interpretación ahora que se necesita. O sea, ¿qué busca? Bueno, hay varias interpretaciones que yo le doy. Lo que yo le doy, por ejemplo, en este momento es, Hamás, uno de sus objetivos principales puede ser que él sea reconocido como un actor político dentro de lo que es el proceso y la lucha por los palestinos. Porque eso es lo que Hamás siempre le ha rebatido al grupo Al-Fatah, que es el grupo que fundó Yasser Arafat. Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, Hamás es reconocido como un actor militar, más que un actor político. Pero con esta acción, Hamás anda buscando que lo reconozcan como
un actor político y que lo reconozcan también como el líder de los palestinos. Entonces, ¿qué sucede? También a la misma vez, como el conflicto palestino estaba un poco fuera del radar y de la opinión pública del Medio Oriente y también internacional, entonces con un hecho con esa naturaleza, entonces ellos vuelven y ponen lo que es el problema palestino en lo que es el radar internacional y no solamente dentro del mundo árabe. Por ejemplo, hace 2 o 3 días todas las miradas internacionales estaban puestas en Ucrania. Sin embargo, eso cambió de la noche a la mañana. Con eso, políticamente también es posible que Hamas anduviera buscando algo que logró frenar hasta el momento, que es la apertura de relaciones de Arabia Saudita con Israel. Para ello es una lucha que había que por lo menos interrumpirla como diera lugar. ¿Pero a qué Sin precio? embargo, bueno, eso es otra cosa. Ahora, eso es mi pregunta. Si ellos calcularon en la consecuencia que eso iba a traer. ¿Por qué? Porque aún ellos teniendo, según cálculo del gobierno de Israel, 200 y pico de rehenes, este no es el momento que tú le vas a plantear, por ejemplo, a Israel que busque negociar intercambio de rehenes. Entonces, ¿por qué? Porque hasta que Israel no se meta de lleno a desmantelar ese grupo de Hamas, tú puedes estar seguro que ellos no van a tener, no van a estar tranquilos. Después, esas negociaciones van a venir, pero después que ellos tomen una acción, así como yo veo que creo que ellos van a responder a eso. Netanyahu tiene los juegos muy pesados, a pesar de los conflictos internos que tiene en su país, siendo acusado de corrupción, y esta guerra le cae como anillo al dedo. Bueno, porque la verdad es que yo no he estado ni cerca de lo que es una guerra. Creo que la mayor cantidad de gente que he visto simultáneamente caído no pasa de 2. Y hay una anécdota. En una ocasión, ejerciendo yo una posición pública en mi país, nos llaman que hay que ir a levantar a 2 muertos en el barrio San José, mi municipio en Jaina. Y bueno, se coordina con el México Legista a los fines de que ese espectáculo no amanezca ahí. Y llegamos, llegamos en un barrio con poca luz, hay 2 cuerpos tendidos en el suelo, es el mayor número de gente que he visto tendido. Pero a raíz de que nosotros llegamos, que ellos entienden, se enteran de que llegó la autoridad, uno de ellos comienza a incorporarse, y no era Lázaro, sino que él se hizo el muerto para que no lo mataran también. Entonces había un muerto. Pero cuando se habla de cifras de muertos, primero lo que es una guerra y lo que son... Yo no he estado ni cerca de lo que es una guerra, porque lo más cerca fue el 65, yo siendo un niño, y eso ocurrió solo a nivel de la capital. Pero cuando se trata de destrucciones de ciudades enteras, de hospitales, cantidades de 600 muertos, bueno, creo que de un solo golpe 600 personas y más, hay que estar investido, sí, bueno, como mucha gente que lo oye hablando de estos temas como que es una película y como que es algo que no es lo real, y sobre todo aquellos que son influenciados porque Israel es el pueblo de Dios, yo no sé de quién son los otros pueblos y cosas como esta, que no le interesan más que Israel se imponga. Bueno, yo creo que es un asunto, saber lo que es una guerra, donde se están matando niños, mueren niños, ancianos, civiles que no están involucrados en ella, es un asunto terrible, y decir que van a borrar a una zona determinada, si eso no es un crimen de guerra, bueno, pues pónganle el nombre, porque sí, así yo lo veo. Sí, bueno, entonces la consecuencia política, por ejemplo, es lo que es importante si ese grupo pudo calcular, porque definitivamente eso ha logrado unir lo que es el pueblo de Israel, no solamente los ciudadanos comunes en sí, sino oposición y gobierno, están compactados para enfrentar esa situación. Y evidentemente, políticamente, yo lo que puedo predecir, lo que políticamente, cómo podría responder uno y cómo podría responder el otro, ¿no? Y sin embargo, para el Estado de Israel, ellos van a tomar eso como un asunto de sobrevivencia y de existencia y una amenaza para el Estado.
Ningún Estado va a vivir con una amenaza permanente. Si ese Estado, equivocadamente o no, entiende que ese grupo es una amenaza para su existencia, la guerra está dada. O sea, no es la primera vez que ese conflicto se calma, se sube y brota un estallido de violencia. Políticamente, grupos muy pequeños siempre, cuando quieren boicotear cualquier tipo de arreglo que ellos entienden que es injusto, o que no le conviene, que no es favorable, se organizan grupos pequeños y hacen desastre que pueden aparentar como que lo hizo un país o toda una sociedad. Y muchas veces no necesariamente es así. La actividad política, los actores políticos, así es que se manejan. En el momento que tienen que actuar, van a calcular siempre cuáles son los recursos que tienen y de esa manera van a responder como ellos entienden que van a responder. Si no pueden enfrentar el enemigo militarmente, van a usar tácticas que no son convencionales, como la que uno, por ejemplo, entiende convencionales. Dos ejércitos se enfrentan, donde todo el mundo está entrenado para la guerra, tienen los armamentos necesarios. Cuando no es así, entonces los grupos que se sienten más débiles, más de ventaja, van a hacer actos más que son de sabotaje para interrumpir cualquier proceso que se pueda dar. Y eso no solamente se da en un lado o en el otro, eso se da en ambos lados. Por ejemplo, el ex primer ministro Rabin de Israel, que fue asesinado por un judío fanático, fue asesinado simplemente por unos acuerdos y unos terrenos que le cedió a los palestinos. O sea que boicotear los procesos, siempre eso es de ambos lados. Solamente una acción de un grupito hace una acción que pueda conmover a toda una sociedad y eso es suficiente para un grupito minoritario, cambiar el rumbo de las aspiraciones y los deseos de la mayoría de una sociedad. Bueno, a donde me dirigía es lo que es un ataque desproporcionado y cuando, bueno, se supone que sobrepasa los límites de la proporción, pues ya es un asunto que mueve preocupación, aparte de que el problema judío-palestino está en el centro mismo de lo que es la opinión pública mundial y Israel le beneficia el hecho de que mucha gente, no importa cuáles sean las faltas que estos cometan, entienden que están justificados entre lo que es la población cristiana occidental. No necesariamente. Sí, te lo digo por el asunto de lo que son las concesiones propias de la Biblia y nosotros en Occidente somos un pueblo en el que esa incidencia es muy grande. Te lo digo porque a nivel de la calle, personas que están muy lejos de lo que es el conflicto y hasta de entender lo que está pasando allí, pura y simplemente se pronuncian a favor de no importa lo que esté ocurriendo. De lo que la persona, por ejemplo, eso tiene su importancia. Sí, también. Lo que pasa es que la persona se solidariza en un momento determinado, dependiendo en qué momento ellos vean que está la posición de la víctima y el victimario. Por ejemplo, la gente no tolera normalmente, en la mayoría a nivel mundial, no toleran los actos de terrorismo. O sea, los grupos políticos que usan el terrorismo como un arma política, yo entiendo que lo usan porque no tienen los recursos necesarios quizás para militarmente ellos hacer lo que ellos entiendan que deben de hacer. Pero realmente en el mundo de hoy eso no goza de popularidad. Y cuando tú haces un acto de esa naturaleza, porque tú entiendas que te han oprimido, que tal, que sea, la gente no va a respaldar eso de ninguna manera porque las personas lo que quieren es y aspiran a resolver los conflictos a través del diálogo. Y eso no ayuda al diálogo. Por ejemplo, como yo planteé ahorita, la respuesta de Israel, aunque uno quiera que sea como sea, si ese Estado determina que eso es una amenaza para su existencia, su respuesta no va a ser limitada, su respuesta va a ser total. Con eso no quiero dejar dicho si es correcta o no, es como un Estado responde. El comportamiento del Estado es impredecible cuando tú lo amenazas. Sí, pero está comprobado que los actos de terrorismo van a depender de quién los juzgue. Porque, por ejemplo, cuando se crea el grupo Hamas, que viene a combatir, fue creado para
combatir al sector más representante de los palestinos. ¿Y por quién fue creado? ¿Quién fue que dio los fondos? Fue el mismo Israel. Las informaciones que uno ve por los medios y crea el grupo Hamas, que por una serie de situaciones se viran y ahora están tras lo que están y haciendo lo que están haciendo, pero quien fomentó ese grupo fue precisamente lo que hoy quieren no solo eliminar a Hamas, sino que quieren de alguna manera eliminar a los palestinos. Bueno, lo que es difícil, sí, lo que es difícil, no. sí, lo que es difícil es poder asegurar, por ejemplo, que en un grupo social, un conglomerado, todo el mundo está de acuerdo. No, las diferencias siempre existen. Como existen en cualquier país, así están los palestinos. Yo no tengo los recursos o la información necesaria para ese tipo de información. Yo lo que puedo más o menos es plantear las consecuencias políticas y políticamente qué busca uno el otro. Si lo hace con razón o no, esa parte yo no la puedo determinar. Entonces, pero sí los resultados y las consecuencias de una acción política, sí yo puedo predecir eso. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede responder el otro? Si responde de una manera justa, limitada o en consecuencia con el nivel de daño que... Esa parte yo no la puedo determinar. Lo que sí es que un Estado, cualquier Estado, sea el de Israel o sea cualquier Estado, cuando hay una amenaza, que el Estado la percibe así como una amenaza para su existencia, eso implica a todos sus ciudadanos. El Estado no va a tener miramiento para responder a esas amenazas. Y mientras sienta que esa amenaza existe, tú puedes estar seguro que no va a descansar. Bueno, ya, con razón o sin razón. Independientemente de los criterios que vierte el amigo Ezequiel, yo sé que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Y en este caso, sí. Y además está muy bien definido lo que son crímenes de guerra. Entonces, no... Y lo cometa, quien lo cometa, está tipificado lo que son crímenes de guerra. De modo que quien traspasa esos límites, pues lo está cometiendo. Imagínense, cuando en una guerra que la gente se está matando, hay crimen, o sea, es que ha hecho algo mucho más allá de lo que de manera moral, de manera legal, de manera lícita está permitido. Aspiramos que a estos conflictos, ya no solo el caso del Medio Oriente, sino de la misma Ucrania y Rusia, se le busquen otro tipo de salida y que no sea el enfrentamiento armado, sea la vía diplomática como se ha planteado siempre. Bueno, de todos esos conflictos es importante que el mundo, es importante saber que el mundo lo que ha buscado y se está viendo es un reordenamiento geopolítico de un mundo multipolar que no era lo que se veía hace 2 o 3 años atrás, un mundo técnicamente unipolar. Y para el mundo es bueno que no exista un poder unipolar. Totalmente de acuerdo. Mundo. Es bueno siempre que haya un balance de poder. Y personalmente pienso que es bueno que se viva en un mundo multipolar donde no uno solo sea que tenga todo el poder y la hegemonía en el mundo. Eso ahí lo has acertado de la decisión de la ONU de 1947, de la existencia de dos estados y que puedan vivir en paz. Pero se han ido metiendo cada vez cuñitas, porque yo recuerdo que fue en el gobierno de Donald Trump, cuando no había un problema en ese momento, que él decide que ya no Tel Aviv, sino que Jerusalén sea la capital de Israel. No, pero ya eso hay que darle un punto. Yo no lo cargaría a él, porque eso fue algo ya que lo había aprobado el Senado y el Congreso de los Estados Unidos hace muchos años. Eso estaba solamente engavetado ahí, que ningún presidente lo había hecho. Él encontró eso ahí ya preparado. Pero eso estaba en calma y eso vino a exacerbar un poco los ánimos, porque ¿qué era lo que se aspiraba? Que fuera la capital de uno y otro. No, es que ellos no aceptan eso. Ellos no aceptan ese tipo de cosas y realmente los judíos no van a aceptar eso. Lo que sí es que yo vi que en ese momento los palestinos cometieron un error de cuando en ese momento se iba a enviar al vicepresidente para reunirse con ellos, para dialogar una parte, ellos se negaron a conversar. Y conversar no significa que tú estás aceptando lo que el otro está planteando.
O sea, yo creo que en un conflicto así tú nunca debes negarte a conversar. Hasta aquí llegamos, Ezequiel, pero no me voy sin antes saludar a Rolando León, a Pedro de Jesús Sarmiento. Hay algunos comentarios que dice eso es diplomacia, no hay que ser tan frontal, Mr. Frank, bueno. Y muchos temas pero por lo menos están interesados y están participando. Sí, y eso vale. es bueno siempre que el televidente opine, comente. Lo que es malo que uno espere que el televidente necesariamente tiene que estar de acuerdo con un entorno. Sea un simple receptor y nada más. No, porque Bueno, esa es la dinámica. hemos pasado el tiempo, de la así que ha sido experiencia grato humana. tenerte aquí, Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Francisco, y gracias a ustedes allí que nos observan a través de la televisión o el internet. Sí, con esto nos vamos. Hasta luego.